doctor Carlos Brito, que es uno de los peruanos creo que mejor conocen de esta relación del Ejecutivo, el Legislativo con los peruanos en el exterior. Hay dos peruanos elegidos por los peruanos en el exterior en el Congreso de la República que creo que no están en la sintonía de los peruanos que viven en el exterior, casi 4 millones de peruanos, y un Ejecutivo que está en proceso. 100 días ha cumplido el presidente Castillo en el gobierno y la situación todavía es incierta. Pero ¿qué papel tienen en este escenario los peruanos en el exterior? Es lo que vamos a conversar a continuación con el doctor Carlos Brito, que además lo tenemos en una secuencia. Quienes nos siguen en nuestra programación habrán podido escuchar y ver los comentarios de los peruanos en el exterior. Voz del migrante se llama la secuencia de 5 intervenciones que ha tenido el doctor Brito en los diversos programas nuestros y que buscan sensibilizar más que a los peruanos de a pie, a los peruanos que tienen el poder de decisión o en el Ejecutivo o la participación en el Legislativo. Esa es la intención de BIS, que estamos cumpliendo un año en el aire y estamos iniciando este noviembre con, digamos, una oleada de comentarios de los peruanos en el exterior, porque para nosotros en BIS es una parte muy importante para el desarrollo social de nuestro país en el futuro inmediato, y tienen que tener el lugar que se merecen. De manera que para nosotros es un gusto tener nuevamente al doctor Carlos Brito. Se encuentra en Roma, nosotros estamos en el Perú, para conocer las apreciaciones que tiene de esta primera parte, estos primeros 100 días del presidente Castillo, la labor que se está desarrollando en el Legislativo y cuál es el futuro, no solamente del gobierno del presidente Castillo, sino el futuro del Perú, y qué es lo que tenemos que hacer cada uno de los peruanos, cualquiera sea el lugar que tengamos en nuestro país, en la sociedad peruana. Doctor Brito, bienvenido a Abriendo Puertas. Gracias, mi estimado Néstor, a ti, a Omar, a Miguel Ángel y a todos los colaboradores de BIS Televisión. Como tú lo has dicho y señalado de un inicio, que también estamos en cadena con más de 50 plataformas entre televisiones, streaming en Europa, y que justamente somos esa nueva tendencia que significa de dar no solamente ética, sino lo que es como parte del periodismo, la verdad, dentro de lo que significa una crítica constructiva y sobre todo de un apoyo para, no solamente para el gobierno, sino de dar algunas pautas de nuestras experiencias, de quienes nos encontramos por varias décadas aquí fuera del país. Y bueno, dispuestos a absolver cualquier inquietud y dar nuestros contributos para que salgamos de esta crisis estructural en la que se encuentra nuestro amado Perú. Sí, una primera apreciación, y a propósito de la entrevista que hemos tenido en Ánfora, Carlos, el anuncio, las primicias que ha dado el doctor Javier Gamero, quien nos cita, de la participación del presidente Castillo en la próxima reunión, la Cumbre Mundial Económica de Davos, que es en enero, en poco tiempo, en pocos días, y luego la invitación aceptada ya para estar también en enero en nuestro país de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, que es la alta comisionada en Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que va a estar también en nuestro país en enero. Dos eventos importantes que señalan, ha destacado también el doctor Gamero, que nos cita, de la eficiencia, con algunas excepciones en el tema de los embajadores con respecto a la participación,
el conocimiento de que hay mucho por hacer todavía en lo que es Cancillería y la relación con los peruanos en el exterior, y de la que Carlos es uno de los críticos, con razón, de lo que se tiene que hacer, de la modernización del cuerpo diplomático y de los objetivos sociales que tiene que tener. Es un primer comentario, porque al parecer la imagen del presidente Castillo en el exterior está mucho mejor que en la interna, y esa situación quisiéramos un primer comentario, Carlos, de lo que está ocurriendo con el gobierno del presidente Castillo. Bien, la primera impresión es, yo hablo y te voy a decir de tres diarios muy importantes aquí en Europa. Uno de ellos es el The Journal británico, el País, un diario muy importante también en España, El Messaggero, un diario también muy importante en Italia. Y son estos tres, digamos, periódicos, diarios muy importantes, que juntos con otros que existen también aquí, al día siguiente de las elecciones, estamos hablando, nos remitimos al mes de junio del 2021, el día 6 de junio, donde fueron la segunda vuelta, cada uno de ellos, a través de los diversas embajadas que tiene Europa en el Perú, y que han tenido sus propios enviados, determinaron de que hubo elecciones limpias, que hubo elecciones con mucha participación de los ciudadanos peruanos, y que ellos daban como ganador también al día siguiente al señor Pedro Castillo. Por lo tanto, la Comunidad Europea reconoció como presidente al señor Castillo. Y no solo eso, sino que incluso, como tú sabrás, aquí en Europa, la mayoría de los gobiernos tienen una posición, una postura política de izquierda y de centro izquierda, y que están dispuestos incluso a ayudar al Perú, no solamente en términos de economía, sino también en términos de transmitir y de cooperación internacional para mejorar la tecnología, e incluso se ponen como partners para poder crear lo que significa inversión del Estado con estas otras instituciones y organizaciones económicas que forman parte también de los estados europeos, y que no solamente son economía privada, sino hay economía estatal, porque aquí la economía está vista con una función, que la economía y los bancos sirven para el desarrollo integral de la sociedad. Entonces, dentro de esta perspectiva, dentro de esta visión, es de que ha sido vista con muy buenos ojos por parte de los gobiernos europeos en su conjunto. Y por lo tanto, hacemos un ridículo internacional, sobre todo con los partidos que se encuentran en el Congreso, que representan como parte de la democracia en nuestro país, una democracia muy fracturada, muy débil, en la que estos partidos están creando un obstruccionismo definitivamente, y que nunca en estos 40 años de supuesta democracia, nunca se ha visto esto en nuestro país. Entonces, esto es una primera lectura, y donde esto nos invita a que basta de esta polarización, que lo único que va a crear es no solamente desestabilidad, sino que incluso va a crear lo que son el aumento de los conflictos sociales. Entonces, dicho esto, es que también tenemos que entender que cuál es nuestra postura como peruanos en el exterior. Lo que nosotros pensamos es de que hay la necesidad de hacer cambios estructurales en nuestro país.
Y esos cambios estructurales tienen que estar incluidos dentro de una reforma, dentro de una nueva constitución, en la cual sea una constitución para un desarrollo integral dentro de los próximos 30, 50 años de los que se vienen, y en la que esta constitución, dentro de ese desarrollo, no solamente en la parte social, sino en la parte económica, en la parte de las actividades económicas de nuestro país, tienen que también tener una perspectiva dentro de lo que significan los nuevos mercados, las nuevas economías, dentro de lo que es la globalización, y donde incluso hay esa gran competencia, competitividad a nivel de la economía mundial. Y por lo tanto, que no nos vengan aquí a seguir con ese cuento. Aquí hago un llamado, sobre todo a los partidos que están representados ante el Congreso, de que se siga utilizando, manipulando la apología del terrorismo, el socialismo, el comunismo. Eso cayó en los años 89-90 y se terminó definitivamente en el 91, la caída del muro de Berlín, definitivamente. Ahora la geopolítica y la geoeconomía mundial tiene otras lecturas. La Guerra Fría ya terminó entre Rusia y Estados Unidos, definitivamente. Ahora son diversos polos que se están creando, construyendo en el mundo, y que buscan sobre todo una nueva hegemonía política. Y ahí los tenemos no solamente los Estados Unidos, los tenemos incluso la Comunidad Europea, los tenemos a China, los tenemos a los de Brexit de Inglaterra, los tenemos también a Rusia. Y de manera que esta nueva composición, y con otros dos países emergentes como es la India incluso, estas son las nuevas, digamos, las nuevas tendencias, los nuevos polos de la economía mundial. Y por lo tanto, nosotros como país, sobre todo como un país que tiene tantísimas riquezas, tantísimas reservas incluso energéticas, no podemos seguir dejando que a través de una constitución que ampara el saqueo, asumo lo que estoy diciendo, ampara el saqueo, ahí los tenemos en sus diversos artículos. Uno de ellos es sobre todo en el capítulo de la economía, donde se manifiesta, ¿no?, que definitivamente no puede ni siquiera el Congreso realizar este tipo de revisiones que tienen que ver con esas grandes concesiones que se han dado a esos grandes monopolios. Y ahí está que de estos 100 días, 40, como lo sabes, son 40 días que he estado por motivos de visita y de vacaciones y de visita familiar en el país, y donde he visto que el poder mediático, sobre todo de esa prensa que obstruye, que no dice incluso la verdad, sino que es una prensa parametrada, una prensa que representa a estos grupos monopólicos en nuestro país, que definitivamente de una manera muy atroz le vienen dando, como se dice, duro al presidente Castillo. Y por lo tanto esto significa que hay una relación directa entre los operadores políticos que se encuentran dentro del Congreso, que representan a intereses de estos grandes grupos de poder y de monopolios en nuestro país, y de la otra parte que su mass media, con todo su aparato, con toda esa estructura mediática de televisión, de prensa hablada, escrita, justamente también maltratan de una forma muy feroz, atroz, al gobierno. Y por lo tanto, cada vez yo he visto allá en el país que los problemas reales de nuestro Perú no se tocan en el legislativo. Hemos tenido, por ejemplo, sino que nos digan hasta nuestros amigos que están viéndonos, los que nos siguen, que nos digan dentro de estos 40 años, entre comillas, de democracia, que nos digan un gobierno que ni siquiera tenía sus 15 días y ya se estaban tirando abajo su gabinete, como lo que existe ahora, utilizando la cuestión de la cuestión de confianza, etcétera. Y cuando esos nosotros sabemos que son mecanismos de la democracia. Entonces aquí también le queda, yo pienso que Pedro Castillo debe de entender que él no está solo, pero que tampoco puede cerrar esos espacios de diálogo a quienes, no siendo
ni de Perú Libre, sino más bien abrazando una posibilidad para un cambio en el país, nos autoconvocamos, hemos votado, hemos apoyado a la campaña en la segunda vuelta, y donde es hora de que también se empiece de una manera con mucho coraje, porque en política si no hay coraje, no hay determinación, no hay objetivos claros de lo que han sido propuestos en la campaña. Poco a poco todo esto tiene que irse vertebrando y a través del Ejecutivo. Y el Legislativo tiene que ayudar, tiene que apoyar. Y aquí también hago otro llamado a los partidos que se encuentran dentro del Congreso de la República, que aquí hay un solo camino. El único camino es de consenso, porque tenemos un Congreso fragmentado, y eso ya lo sabíamos después de las elecciones, y por lo tanto lo que hay que crear es un consenso para realizar lo que en este momento, en este periodo inmediato, mediano y de largo plazo necesita el país. Y uno de ellos es, partiendo de lo que significa combatir el COVID, repotenciar y sobre todo volver a reconstruir esa red de nuestra economía en el país, el tema de la Constitución, incluyendo el capítulo de los derechos de los peruanos en el exterior, y como lo decía también ya nuestro amigo Quinocita, es que se están acercando nuevos encuentros que tienen que ver con la economía, y donde nuestro Perú también tiene que tomar una postura, una posición sobre la nueva economía que se necesita en el país. No esta economía neoliberal que definitivamente busca solo el privilegio de las empresas privadas y de los grandes monopolios, mas no busca de un desarrollo integral dentro de lo que nosotros llamamos una economía circular social, dentro de lo que es la economy green, es decir, una economía verde, fundamentalmente. Entonces, y en esto pensamos que hay la necesidad que también se pueda, de alguna forma, no solo entender, sino que basta de tirarse abajo todos estos gabinetes. Y que aquí hay una explicación, pues también, hay una explicación. Todos estos gabinetes de los cuales se han tirado abajo, te pongo dos ejemplos concretos. Tenemos al doctor Béjar, a quien lo conozco, es un amigo, y que pensamos que estaría haciendo un gran papel muy importante en lo que es la Cancillería de nuestro país, porque él ha querido estructurar, reestructurar, hacer reformas y muy importantes en la Cancillería. Dos, en el tema de nuestro amigo Guido Bellido, que faltando un día para que él haga con las 4 compañías importantes de las que tienen en concesión el gas de Camisea, se iba ya a tomar un primer contacto para poner intereses sobre la mesa, sobre todo intereses nacionales, y para hacer una discusión y una reevaluación de lo que es ese contrato, porque sabemos todos ahora que ese contrato es que a nosotros nos cuesta, es decir, $1 por cada barril de gas, ¿correcto? Pero que sin embargo en el mercado ellos lo venden a $100. Es decir, prácticamente por $1 dan al Perú, es decir, 1 centavo. Entonces estas millonarias formas de explotación y de saqueo, porque ese es el término, que esa constitución lo permite, eso se tiene que cambiar definitivamente. Por ponerse un par de ejemplos, incluso al amigo Iber Maraví, quien había ido, como se dice, en la zona caliente, ahí en donde se encuentran esos conflictos sociales, había bajado él directamente como ministro para empezar a aperturar una mesa de diálogos, porque eso es la democracia. La democracia tiene que ser escuchar a los sectores sociales, es decir, pacificar al país para empezar incluso con paz social y a reprender la economía, pero que definitivamente también esto ha tenido una mirada por parte de quienes se encuentran en el Congreso a tirarse abajo. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué es lo que nos queda?
Sí, y creo que en ese escenario, Carlos, el tema de la Constitución, especialmente del tema del capítulo económico, es urgente. Pero ahí está también el cuello de botella de esta pugna legislativo con el Ejecutivo, el tema de la Constitución, la nueva Constitución, que es lo que de alguna manera el peruano de a pie es lo que está esperando. Sin embargo, los poderes económicos representados en el Congreso por las agrupaciones conocidas están en otra línea. ¿Cuál es el término medio? Nueva Constitución es un proceso conocido. Se habla de reformar la Constitución. ¿Cuál es la apreciación en el exterior del tema? Mira, voy a salirme un poco dentro de los cánones, digamos, formales, pero voy a decirte una que seguramente va a sacar muchas ronchas. Los peruanos en el exterior también hemos recolectado ya desde hace casi 3 años firmas juntos con los hermanos fonavistas, y que sabemos que ya se están también con los hermanos de fonavistas y los Democracia Directa y otras agrupaciones que han participado en la recolección de firmas, que se va a llegar a un acuerdo para que juntos con el actual gobierno se puedan utilizar todas estas firmas y se llevará a un debate nacional para que defina el pueblo a través de un referéndum o a través de una asamblea constituyente. Entonces, esto son simplemente los mecanismos por los cuales se tiene que realizar. Dentro de los términos jurídicos constitucionales en este momento, significa que la Constitución del 93 prevé que sí es factible a través de un referéndum. Y por lo tanto ya hay una primera experiencia de un primer referéndum que ganó el pueblo. Y eso sabemos sobre la devolución de los fondos del FONAVI a sus acreedores, que fueron todos los aportadores, los que fueron sus aportaciones que hicieron por el Fondo Nacional de Vivienda. Y por lo tanto, dentro de esa misma mecánica jurídica, también es posible realizar una nueva constitución. E incluso ya nosotros tenemos un avanzado el capítulo de los derechos del peruano migrante, y que incluso aquí la tenemos con su código número 6870, que fue con el registro 210018-394 del despacho presidencial, que aquí te lo puedo enseñar y te lo vamos a enviar para que ustedes lo tengan. Este es. Y por lo tanto aquí también nosotros señalamos 12 propuestas para el gobierno que tiene que ver no solamente con la nueva constitución, incluyendo el capítulo de los derechos del peruano en el exterior, sino la creación de la región extraterritorial, la creación de un instituto de migración dirigido por los propios migrantes como un órgano descentralizado público dirigido por el primer ministro, la ley del peruano en el exterior como sujeto de crédito, la reforma de la ley 31032 del distrito electoral para que no seamos simplemente 2 congresistas sino 6, sobre los convenios bilaterales de sistemas de pensiones, una ley de un texto único de la migración, también las reformas en los nuevos modelos organizacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, los llamados embajadores culturales o políticos plenipotenciarios, y donde hay la necesidad de ese empoderamiento, y como por ejemplo nos enseñan ya otros países mucho más avanzados en democracia y en participación ciudadana, incluyendo de esa ley de la participación ciudadana que nosotros tenemos, donde sean 50% de los embajadores de carrera y 50%
de los ciudadanos que puedan representar como los que nos encontramos fuera del país, y finalmente una ley única de la sanidad pública y privada, y también sobre la cooperación internacional que tiene que ver con la nueva vacuna reiterada. Entonces, esto ha sido ya entregado al despacho ministerial. Hay estos avances y que estamos a la espera de ser convocados para aportar y para dar sobre todo algunas salidas que el Perú, el país, necesita. Entonces, de la otra parte también pensamos que ha llegado el momento en que no se puede seguir jugando con lo que el pueblo peruano determinó en las pasadas elecciones de la segunda vuelta. ¿Y esto qué significa? Significa que definitivamente ahora va creciendo aquello que se había iniciado con los fonavistas, con democracia directa fundamentalmente, que hay más de 2.400.000 firmas recolectadas, y que incluso también lo están haciendo los hermanos de Perú Libre y de otros colectivos, y es que esto va a tenerse que crear una fusión, un encuentro de todas estas firmas para poder luego seguir los llamados protocolos, es decir, el procedimiento jurídico constitucional, para que luego sea llevado esto a un referéndum, fundamentalmente. Entonces, pensamos de que el país lo que necesita es, uno, mantener la independencia de los poderes, ya sea el ejecutivo, el legislativo, es decir, que dejen gobernar, y si es que esto no sucede, también tendrá que tomar decisiones como parte de esos mecanismos de la democracia, porque ya vemos que están viniendo las interpelaciones, vemos que ya están viniendo incluso las censuras, y también vemos de que el artículo, sobre todo en nuestra Constitución, el artículo 130, sobre la cuestión de confianza es clarísimo, que es un mecanismo constitucional en la cual plantea el Poder Ejecutivo de manera obligatoria cuando solicita la investidura del presidente del Consejo de Ministros y su gabinete ante el Congreso de la República. Es decir, que la misma ley, incluso la 31355, que tiene que ver con estos organismos constitucionalmente autónomos, en la cual determina que si hay dos cuestiones de confianza en las cuales el Congreso, a través de sus competencias, no vienen aprobadas, entonces también queda como un mecanismo de la llamada autonomía de estos poderes, dentro de lo que significa la democracia y la constitución en nuestro país, la disolución del Congreso. Y esas son unas de sus funciones del presidente de la República, artículo 118. Por lo tanto, esta supuesta ley, entre comillas, que ha sacado o que está tratando de vender mayoritariamente las fuerzas retrógradas de nuestro país, y lo digo así, no suelto de huesos, sino dispuestos a confrontarnos cuando ellos quieran, es de que definitivamente no puede existir ninguna ley por parte del Congreso que pueda, en términos constitucionales y jurídicos, y lo que significa, lo que es muy fundamental, es decir, en la jerarquía jurídica, pasar por encima de la Constitución. Por lo tanto, aquí, como se dice, como dice la canción, despacito, es decir, tienen que definitivamente ceñirse a los marcos constitucionales, y por lo tanto aquí no queda otra alternativa. O es que se ponen de acuerdo por este quinquenio el legislativo y el ejecutivo en determinar qué es lo que se va a realizar en estos 5 años, y si es que esto es más de lo mismo, no nos queda otra cosa que ir por una nueva constitución y por nuevas elecciones y disolver el Congreso. Perdóname que soy brutal en decirlo, y te hablo como demócrata, fundamentalmente, pero también el país necesita esto, porque no es, aquí, ojo, esto no es de Perú Libre, no es de Pedro Castillo, es el clamor de la gente. Yo he estado en el Perú, y en los taxis que he tomado por esos 40 días que he estado allá, casi un 98%, hablando con ellos, eran claros en este tema, que hay esa necesidad de hacer cambios en este país, definitivamente.
Y si es que esto la derecha no lo entiende, pues bueno, entonces lo entenderán en las ánforas, porque el pueblo, pienso que ha despertado al pueblo peruano. Esa es la visión que tenemos nosotros desde aquí, fuera del país. Perfecto, y conocía con mucha claridad la posición. Y estamos hablando ya no de plan de gobierno de 5 años, sino un plan nacional, que eso es, creo, lo importante. Vamos a estar atentos al acontecer de las próximas semanas, que van a resultar sumamente importantes, pero este anuncio del camino del referendo creo que es sumamente importante para los peruanos de a pie, Carlos, que están esperando los cambios, que lo han manifestado en las urnas, y que tienen la obligación, quienes tienen en sus manos la posibilidad de hacerlo. Y si no es en esa ruta, es por la ruta de la que se está señalando, ¿no? El referendo, las firmas presentadas y la exigencia inmediata para no reformar la Constitución, sino una nueva Constitución. Clarísimo. Vamos a estar atentos, Carlos, como siempre. Muchas gracias y aquí, por ejemplo, te doy otro ejemplo y así termino. Adelante, yo como chimbotano no puedo dejar de pasar algo que sucede, por ejemplo, en la pesca. A nosotros nos dan $5 por cada tonelada de la anchoveta, y que sin embargo los venden en el mercado, esta tonelada que viene del mar, que prácticamente son de $1.500 por tonelada, es decir, nos dan 0.25 centavos. Entonces díganme, ¿esto es concesión? ¿Esto es negocio? ¿O es un saqueo? Entonces el pueblo ha despertado. Entonces, ¿por qué? Ahora, porque mira, un amigo constitucionalista también, que enseña, con quien hemos compartido la universidad y es profesor de Derecho Constitucional, incluso en San Marcos, Paquito, a quien lo saludo, a Francisco Carruitero Leca, con quien hemos compartido incluso hasta parte de nuestra experiencia como dirigentes universitarios en la Federación de Estudiantes. Él, por ejemplo, en uno de sus libros manifiesta que no puede existir derechos constitucionales si es que no hay también una ampliación en lo que significa, para darle ese ejercicio a ese derecho ciudadano, darle una ampliación presupuestal, definitivamente. Entonces, ¿de dónde van a hacer esto? Justamente de todas estas concesiones en las cuales nosotros estamos perdiendo millones y billones de dólares, justamente por esos malos manejos, y por qué no lo decimos, y por esa corrupción institucionalizada en nuestro país. Y por lo tanto esto se tiene que terminar. Y aquí hay la necesidad de llamar a esa nueva linfa, a esa nueva sangre y a esa nueva prensa, como ustedes de BS y de toda la plataforma de los más 50 canales que existen en el mundo. Muchas gracias. Gracias. Será hasta la próxima y estaremos comunicándonos. Estamos muy amable, en la misma trinchera. Estamos en la misma trinchera y BS está en esa línea.